licenciado para preguntarte, por ejemplo, Jesús, y empezar con este diálogo con Daniel Marmolejo, con Jorge Armando Rocha, no sé si va a regresar a Lina Duarte, con César Gutiérrez Priego. ¿Cómo la seguridad se ha convertido en un tema de, pues, de las elecciones, un tema electoral? Eh, Fíjate que sí, mi querido Vicente, creo que es coyuntural el asunto de la seguridad y bueno, pero antes de darte una opinión muy particular de esta seguridad en términos electorales, nada más déjame acotar un poquito a lo que se ha señalado ya pues en este debate tan interesante que tienes desde hace ya, pues ya buen rato, ¿no? Entonces, decirte con relación a lo que está pasando en Guerrero y Michoacán con la caída de las candidaturas de Morón en Michoacán y de Salgado Macedonio en, en Guerrero, pues creo que a final de cuentas, más allá del aspecto político, más allá de que si sea un capricho personal de imponer a estos dos personajes, a estos dos candidatos que tienen todo su derecho, por supuesto, de ser aspirantes a la gubernatura, o si se consolida un proyecto de partido en el gobierno y se mandan candidatos, como ya lo decía Noroña, para que únicamente de pantalla, para que finalmente renuncien y lleguen los otros y se haga el show de los Juanitos. Más allá de todo eso, mi querido Vicente, creo que si hay una cosa muy importante a destacar, y ya lo habíamos platicado también en otra ocasión en los espacios de los jueves del mediodía, cuando se relaciona, por ejemplo, Guerrero, la importancia que tiene Guerrero en la seguridad nacional, sobre todo en la develación de los saldos históricos de la guerra contra el narcotráfico que nos dejaron, bueno, Felipe Calderón y luego Enrique Peña Nieto, también la importancia de lo que significa Guerrero para que se establezca la claridad de la verdad histórica de los 43 muchachos desaparecidos de la normal de Ayotzinapa y por supuesto de Michoacán. También Michoacán es fundamental en esa verdad histórica para ir esclareciendo esos saldos históricos. Cuando hablamos de un hecho histórico del que poco se ha hecho referencia en los medios de comunicación, que sucedió también en el gobierno de Enrique Peña Nieto, que hablamos de la matanza de los 45 presuntos narcotraficantes que fueron asesinados, ejecutados a mansalva por elementos de la Policía Federal con la plena autorización del general Cienfuegos. Entonces, creo que estamos hablando de cosas también importantes dentro de lo que es la seguridad pública y cómo se puede develar estas candidaturas. Yo no quiero aventurarme a decir quién pudiera ser el que supla a Salgado Macedonio, por ejemplo, en Guerrero, pero sin duda alguna una carta fuerte que sería, no desconozco hasta este momento si esté posibilitada o no para ello, pues sería Nestora Salgado. Y Nestora Salgado también hay que relacionarla muy bien porque es una ¿Por luchadora qué, social. por qué, Jesús Lemus? Yo te conozco a ti y tú eres una gente de a pie, pero ¿por qué mencionas a Nestora Salgado? Nestora Salgado, que ha sido señalada por personajes como Isabel Miranda de Wallace como secuestradora, una Nestora Salgado a la que respeto, a la que admiro, a una Nestora Salgado que es de abajo, pero esto es importante, tú la mencionas. Sí, sí, mi querido Vicente, mira, bueno, se ha dicho de Nestora Salgado muchas cosas. La verdad es que yo lo que he investigado, lo que he visto sobre no tengo ninguna relación personal con ella, creo que a lo mejor ni me conoce, pero lo que yo he investigado de ella desde que fue encarcelada, desde que encabezó el movimiento de las autodefensas, creo que es una persona buena, creo que es una mujer buena, inteligente y bien intencionada. Se ha dicho mucho de ella, pues, ¿qué te puedo decir yo, mi querido Vicente? Si de mí se ha dicho que soy narcotraficante y por eso fui a dar también a la cárcel. Entonces, pues, ¿qué te voy a decir? No, se puede haber dicho lo que quieras de ella, que fue secuestradora, pues sí, pero hay que ver también quién fue quien lo dijo. Lo dijo esta señora Miranda de Wallace, y pues hoy sabemos que Miranda de Wallace, pues no es justamente una perita en dulce, ¿no? Sabemos cuáles son los pecados que tiene Miranda, y seguramente muy pronto le va a llegar la justicia a ella, igual que le llegó ya a Genaro García Luna, igual que esperemos le llegue también a Felipe Calderón, y por supuesto que ella también tendrá que rendir cuentas algún día. Y bueno, se habla
se habla de Nestora como un ser ambivalente en la lucha por la seguridad pública en el estado de Guerrero, pero la verdad es que hay que señalarlo también, que es una de las personas que mejor conoce cómo está estructurado los grupos del narcotráfico en el estado de Guerrero, que es una de las personas que más le han dedicado tiempo a la organización social de las comunidades para la propia defensa de sus bienes, sus propiedades, de su integridad personal, y hay que decirlo también que es la que mejor panorama tiene en este momento de lo que es la seguridad en Guerrero, y Guerrero es parte fundamental para la recomposición nacional. Entonces, por eso yo pienso que Nestora Salgado podría ser un muy buen elemento. Aquí así entraríamos en el terreno de lo hipotético, pensar si Nestora se estaría dispuesta a hacer una Juanita para que llegara y ganaría la elección sin duda alguna, llegara y se diera la silla y el espacio para Salgado Macedonio, eso ya es otra cosa, pero de que es una excelente opción para Morena, para no perder la oportunidad del triunfo histórico en esa región, eso sin duda. Además te digo, insisto, Nestora es la que tiene es de los pocos políticos, diría yo incluso más que Salgado Macedonio, mayor visión de lo que es la complejidad criminal en ese estado y de cómo están estructuradas, además de que en el plano personal yo pienso, yo así lo asimilo, yo así lo veo, de que Nestora podría tener la fuerza y sobre todo el valor para llevar a cabo una limpia completa en el estado de Guerrero. No quiero irme como promotor de ella, nada más estoy planteando lo que sería en términos de seguridad, mi querido Vicente. Pues Querido no es por nada, Vicente, pero yo avalo eso. Mi querido Daniel. sí, es muy importante reflexionar que hay un asunto no resuelto de justicia histórica tanto en Michoacán como en Guerrero. Debemos de recordar que el candidato en este momento, de no haber fallecido, sería José Manuel Mireles, el doctor Mireles Valverde, quien además encabezó las autodefensas. Y en este momento él estaría pues realmente al frente de la candidatura, confrontado o no por el INE y por el tribunal, seguramente. Lo que ya tendríamos nosotros que hablar dentro de la impericia de Morena, pero sería él, el doctor Mireles. El que pudiera ser Nestora Salgado correspondería también al mismo proceso histórico de las autodefensas en México y de tratar de transitar hacia un proceso de pacificación, conociendo las entrañas de la realidad. Yo conozco el estado de Guerrero y te puedo decir particularmente de lo que significaría este tema de la justicia social a través de las autodefensas. Pero señalar también particularmente que en el estado de Michoacán, donde el problema es exactamente el control del crimen organizado de muchas regiones, donde no hay forma de que entre la autoridad, y lo vimos también con un ataque ocurrido a un convoy oficial por parte de grupos criminales hace varios meses. Pues el tema en Guerrero de la autodefensa sería fundamental. Tenemos particularmente que observar un aspecto también importante, que es la situación de la administración pública. Y en este caso, si Nestora Salgado pudiese apalancar una estrategia con Félix Salgado Macedonio, y junto con otros personajes, incluso con Amílcar Sandoval, poder platicar y estructurar, ahí te va, ¿eh? Estaríamos hablando no de un gobierno de un hombre o de un gobierno de una mujer, sino una posición estratégica que resolvería muchos de los problemas, en donde la figura del gobernador deja de ser estas figuras totalitarias a nivel estatal. Claro. Y en todo caso, tendríamos un tránsito muy interesante de hacer un gobierno de tres mentes, que también creo que eso es muy importante. Entonces, valoraría yo mucho que en otro estado, pero bajo una misma condición histórica de justicia y de pacificación y de defensa contra grupos criminales, fuese valorada la figura de Nestora Salgado. Yo estoy de acuerdo, y perdón, yo estoy de acuerdo con lo que dice el maestro Marmolejo, por supuesto, pero también viendo el desarrollo histórico de lo que son las candidaturas, la transición de las armas para llegar a la actividad política, para la transformación
del entorno y para el cumplimiento de las metas de los grupos de autodefensa, no debemos también de perder lo que está pasando, de no perder de vista lo que está pasando justamente también en Michoacán. En Michoacán, con la caída de Raúl Morón, que se apuntalaba como el mejor de los candidatos hasta este momento, pues deja un espacio muy hueco, deja un hueco muy grande, un espacio muy amplio para quien pudiera llegar, que sería difícil que llenara. Ahí, por supuesto, corresponde por la cuestión de equidad de género, sin duda alguna, a una mujer, y bueno, la que podría llegar a suplir a Morón en esta candidatura, te digo, si hablamos de que no es un capricho para imponer a Morón, sino es una necesidad de sostener un proyecto político nacional a través de un contundente triunfo de Morena, podríamos estar hablando también de otra mujer, digo, no guerrillera, no mucho menos, una mujer muy política, muy dada también al pensamiento crítico, siempre desde la izquierda. Hablamos de Selene Vázquez, que podría llegar también a suplir esa candidatura, y Selene Vázquez, pero también habría que ver si Selene Vázquez está dispuesta a ser Juanita. Lo que sí es un hecho también es que ahorita en Michoacán, justamente en este momento, hay un candidato emanado de los grupos de autodefensa que podría capitalizar ese hueco que está dejando, o ese vacío que está dejando la caída de la candidatura de Morón. Y estamos hablando de Hipólito Mora Chávez, que es candidato por el PES. Y él es candidato, recordarás, mi querido Vicente, que en su momento lo platicamos, de Hipólito Mora Chávez, y él es el que suple de alguna forma o encabeza o enarbola la figura de los autodefensas, pasando del plano de la guerra al plano político. Déjame preguntarle a César Gutiérrez Priego, abogado en